Constitución y leyes de la República? Sí, juro. Marco Rodríguez fue elegido presidente de la Corte Nacional de Justicia tras una sesión accidentada en la que la jueza Daniela Camacho intentó el respaldo para la presidencia. Rodríguez ejercerá el cargo al menos un año. La FAE no logra recuperar el radar que explotó en Manabí. El seguro pagó por los daños, pero la Fuerza Aérea mantiene embodegado el equipo en Latacunga y ahora pone condiciones al fabricante para su reparación. El Consejo de Participación integró la comisión para elegir al nuevo fiscal general, pese a las críticas y denuncias. La mayoría de consejeros aseguran que el proceso es transparente. Médicos forenses realizan autopsias y pruebas de ADN a los 6 cuerpos calcinados que aparecieron en Colonche, Santa Elena. Quieren confirmar si son los jóvenes que desaparecieron el 3 de enero en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. El invierno causa los primeros daños. Un deslizamiento de tierra bloqueó 50 metros de la vía que une Guaranda en Bolívar con Babahoyo en los ríos. Las labores de limpieza tomarán de 2 a 3 días. Televistazo presenta una reconstrucción detallada de los escenarios, movimientos y 150 naves utilizadas por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. La operación duró más de 5 horas. Lucía, la Tigra Yepes, competirá por primera ocasión en la temporada 2026. La medallista olímpica luchará en uno de los eventos más prestigiosos en Estados Unidos. Un consorcio privado plantea la construcción del primer puerto espacial en Ecuador. El proyecto contempla una estructura para el lanzamiento de cohetes y de naves de despegue y aterrizaje en pista. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar con la información de las últimas horas. Y comenzamos precisamente hablando sobre los cambios en la Corte Nacional tras la elección del nuevo presidente de ese organismo. ¿De quién se trata y cuánto tiempo estará en esa función? Tenemos las respuestas. Corte Nacional, con nuevo presidente. Marco Rodríguez es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno, que lleva años incompleto, logró los 12 votos mínimos para encargarle la dirección de ese organismo. En su primer discurso mencionó la crisis que atraviesa la función judicial. Jacqueline Rodas con los detalles de la elección. Más de 5 horas les tomó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia ponerse de acuerdo para elegir a su próximo presidente. Tras suspender la sesión y reunirse en privado, aparecieron a las 3 de la tarde para dar la noticia. Hemos alcanzado un consenso para que el doctor Marco Rodríguez Ruiz asuma la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y para esto, los magistrados van a levantar su mano si están de acuerdo. 12 magistrados han levantado la mano. Únicamente la jueza Daniela Camacho, quien más temprano pretendió quedarse en la presidencia, no levantó la mano. Enseguida, José Swing, quien renunció el lunes, tomó el juramento e impuso la estola al nuevo presidente encargado, Marco Rodríguez. ¿Jura usted desempeñar el cargo con honor de acuerdo a la Constitución y leyes de la República? Sí, juro. Dio su primer discurso como titular de la Corte. No podemos tampoco ignorar la crisis que no es de ahora, sino por la que atraviesa la función judicial desde hace largo tiempo atrás. Nuestro compromiso entonces, en conjunto con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que el principio de independencia judicial no sea una quimera. Ya en el cargo de presidente, Rodríguez dio paso a la elección del subrogante Alejandro Arteaga, también por consenso. Queda designado entonces como presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia. Las nuevas autoridades estarán en funciones encargadas al menos un año. En enero de 2027 se avisora una nueva crisis en la Corte Nacional, pues no hay visos de que el Consejo de la Judicatura inicie el concurso para elegir a los jueces titulares.
Y la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia no fue fácil. Estuvo precedida de una accidentada sesión en la que acusaron a la jueza Daniela Camacho de querer asumir la presidencia a la fuerza y de facto. Aquí los incidentes de la jornada que empezó a las 9:30 de la mañana de hoy. La elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia se entrampó. En una accidentada sesión, la jueza Daniela Camacho, citando una resolución, intentó asumir el cargo sin votación. La jueza Rosana Morales la apoyó, pero otros jueces se opusieron y la acusaron de querer quedarse de facto y a la fuerza. Se está aplicando la resolución 03-2024. Usted va a ser la presidenta. Mientras no se modifique la resolución, no con legitimidad, sino casi que por la fuerza, usted no puede tomar esa decisión. Esa decisión la toma el Pleno que estamos aquí. La doctora Daniela Camacho está intentando imponer una presidencia de facto. Encarezco, señora presidenta, se llama elección. Y se den nombres de magistrados ilustres. Entonces, la jueza Mercedes Caicedo hizo una pregunta a la jueza Camacho, que provocó su salida de la dirección de la sesión. Doctora Daniela Camacho, que usted tiene interés en mantenerse presidiendo este pleno y en consecuencia no sé si ello haga que usted deba excusarse. Por supuesto que me interesa la presidencia de la Corte también. Ustedes saben que yo he luchado por esto. La doctora Camacho ha manifestado de forma expresa y pública que tiene interés en la presidencia. Yo considero, doctora, que para que no manche su actuación, su dirección de esta y sobre todo, doctora, su nombre, yo le sugiero que dé paso al juez que corresponda. La jueza Catherine Muñoz tomó el control por seguir en la lista de antigüedad. Propuso a Marco Rodríguez para presidente y el juez Gustavo Durango mocionó a Daniela Camacho. Los 13 jueces y conjueces titulares votaron. 3 votos puestos de manera muy clara, nulo. De manera muy clara, nulidad. Tenemos 3 votos a favor de la doctora Daniela Camacho, se lee su nombre de manera clara. Y respecto del doctor Marco Rodríguez, tenemos 7 votos. 7 votos donde obra de manera clara su nombre. El juez Alejandro Arteaga propuso posesionar a Marco Rodríguez como presidente por obtener mayoría simple, pero hubo dudas y otros jueces pidieron diálogo para intentar un consenso. La sesión entró en pausa y dejó de transmitirse para instalarse en comisión general reservada. El Ministerio de Defensa tiene disponible desde 2024 $5 millones para recuperar el radar de vigilancia contra el narcotráfico que explotó en Montecristi, pero aún no concreta la restauración. Los equipos permanecen de hecho abandonados en la base aérea de La Tacunga. Paul Romero da seguimiento a este tema. Por falta de gestión del Ministerio de Defensa, el radar que explotó en el Cerro Montecristi en noviembre de 2021 no ha sido reparado. Los recursos económicos existen y están disponibles desde agosto de 2024. Así lo revela este oficio del 23 de junio del 2025, cuando esta cartera de Estado solicitó al Ministerio de Finanzas la ampliación del techo presupuestario plurianual para la Fuerza Aérea de los valores recuperados por el seguro, recaudados en la planta central del Ministerio de Defensa Nacional en el 2024. La aseguradora devolvió $4.980.000, conforme consta en el CUR de ingresos de agosto de 2024 y reporte del estado de cuentas, según la información oficial. El dinero recuperado hace un año 5 meses debía servir para reparar el radar LTR-20, considerado estratégico para enfrentar al narcotráfico en Manabí y la costa del Pacífico, pero los equipos permanecen abandonados en la base aérea de La Tacunga. En febrero de 2022, la empresa española Indra, fabricante del radar, presentó un informe a la Fuerza Aérea. Concluyó que existen daños estructurales de la espina y que es necesaria su sustitución para la integración de todos los componentes dañados, entre los más importantes: motor de rotación, bomba de engrase, anillos deslizantes, antena. La primera cotización para la reparación del radar fue de $7.5 millones. Desde febrero de 2022, la empresa fabricante ha presentado varias cotizaciones a la Fuerza Aérea. El pasado 28 de noviembre, el comandante de la FAE, Mauricio Salazar, remitió otra comunicación a la empresa para que actualice la propuesta, tomando en cuenta que prevé iniciar la contratación en febrero de este año con 2 condiciones: que se ajuste al presupuesto disponible que recibió la FAE por indemnización del seguro, es decir, $5 millones, y que contemple un grupo antena con todas las funcionalidades.
Recuperar el radar de Montecristi es un tema de seguridad nacional para el control del espacio aéreo y detección de avionetas del narcotráfico, pendiente desde 2024. Los 6 cuerpos hallados en una zona rural de Colonche, en la provincia de Santa Elena, aún no han sido identificados porque están en completo estado de descomposición. Mientras tanto, los familiares de los 6 hombres de Pedro Carbo, reportados como desaparecidos, continúan en esa provincia esperando los resultados de las pruebas forenses. Estefanía Arias viajó hasta esa localidad y ha preparado el siguiente informe. Veamos. La espera para este grupo de personas ha sido larga y llena de incertidumbre en los exteriores del centro forense de la provincia de Santa Elena. Son familiares de los 6 hombres de entre 17 y 25 años de Pedro Carbo, reportados como desaparecidos el pasado 13 de enero. Viajaron desde esa localidad del Guayas hasta esta provincia al enterarse del hallazgo de 6 cuerpos calcinados en la comuna Manantial de Huangala, en la parroquia Colonche. Solo hay unos chicos que tienen uno que está con un pantalón, el otro con una camisa que dice Adidas, pero todos están totalmente descompuestos, pero no se puede identificar a ninguno. La médico forense de Santa Elena, Dolores Mendoza, reveló que ya trabajan en las autopsias. Sin embargo, no precisó cuánto tiempo tomará este proceso. La policía detalló que los 12 investigadores se dieron con el sitio del hallazgo con ayuda de drones, pues se trata de una zona de difícil acceso acá en la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Los 6 cuerpos estaban en una fosa y junto a ellos 2 motos incineradas. Una primera moto ya había sido encontrada por los agentes el pasado 6 de enero. Y aparte de con la persona que existe aprendida, quien dentro de la línea investigativa pues se continuó y se pudo obtener más información. Bueno, dentro de este lugar también se encontraron 6 vainas percutidas ya, lo que se presume que fueron utilizados en contra de la humanidad de estas personas. Por lo que a estas familias no les queda más que seguir afuera del centro forense hasta que se identifique a los 6 cuerpos. Correísmo. Pugnas casa adentro. A 4 días de que comience la Convención Nacional del Movimiento Correísta, Gabriela Rivadeneira ya llegó a Ecuador. Es la única candidata inscrita para la presidencia de esa organización política. Diego Cuenca informa que su llegada se da en medio de la crisis interna que vive ese movimiento. Este martes arribó a Ecuador Gabriela Rivadeneira, que ahora se perfila como la figura fuerte para dirigir el movimiento Revolución Ciudadana, RC5. Llegó al país luego de estar 6 años asilada en México y en sus redes sociales escribió: "Ya en mi patria, nos vemos en Manta, mi Ecuador del alma". La publicación estuvo acompañada de 3 fotos de ella en la avenida Naciones Unidas en Quito. Rivadeneira, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional, regresa porque es la única candidata inscrita para presidir esa agrupación política, cuyas votaciones se realizarán en la Convención Nacional este sábado 17 y domingo 18 de enero en Manta, provincia de Manabí. Ese fin de semana, la RC5 tendrá la oportunidad de reconfigurarse. No solo ha perdido figuras relevantes recientemente, la crisis interna que continúa quedó en evidencia en redes sociales cuando Jacobo García, ex asesor de esa organización política, lanzó cuestionamientos. ¿Pero qué lista de unidad? Han cogido a la Luisa, al Felipe y a la Gabriela. Ala, divídete entre los 3 todos, ya está. Es que siempre es el mismo buró y los 4 mismos amigos haciendo listas de unidad, no, listas de reparto. La presidenta saliente Luisa González reaccionó. Increíble la solvencia intelectual y moral del empleado del que por chats filtrados sabemos que articulaba y pedía a sus amigos de los GDOs maten a Jaime Estrada en la campaña por la alcaldía de Manta. La cuestionada lista a la que se refiere García es la de quienes serían nuevos integrantes del Buró Político de Revolución Ciudadana y que se anunciará en la Convención Nacional. Entre los nombres siguen apareciendo Luisa González, Andrés Arauz, Gustavo Yalque, entre otras figuras que son militantes del correísmo desde cuando tenían el ya desaparecido nombre Alianza País.
El manejo petrolero en Venezuela favoreció a través de contratos a algunos amigos del régimen, incluidos empresarios ecuatorianos cercanos al modelo del socialismo del siglo XXI. Una investigación de 2 portales de noticias, uno venezolano y el otro ecuatoriano, revela los nombres de algunos de los favorecidos. Borrachos, drogados. En el 2025, cuando Nicolás Maduro todavía estaba en el poder, cuando Delcy Rodríguez no era aún la presidenta de Venezuela, sino la ministra de Petróleos, se hicieron negocios y se otorgaron contratos. En ese momento, Venezuela enfrentaba un bloqueo económico, así que la entonces ministra Rodríguez creó un nuevo esquema al que llamó CPP. Contratos de participación productiva que permitían otorgar beneficios a los inversionistas en temas petroleros. Según una investigación periodística conjunta realizada por los portales Plan B en Ecuador y Hermando.info en Venezuela, los más interesados en el esquema fueron amigos del régimen. Y sí, también hubo amigos de Ecuador, personas cercanas al socialismo del siglo XXI. El artículo nombra, por ejemplo, a una empresa en particular, Territorio Trading Group, registrada en España y cuyo director y administrador es Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano. Y también establece la relación empresarial que tiene Manuel Antonio Robalino con Héctor Eduardo Egues, un hombre de confianza y mano derecha de Ricardo Patiño Aroca. Explica que esta empresa, Territorio Trading Group, debía aumentar la producción del campo Melones y cerrar el 2025 con 10.000 barriles diarios, pero la meta no se cumplió. Y tampoco se concretaron las inversiones que el empresario ecuatoriano debía hacer para subir la producción del campo. Hubo además otros negocios. En esta foto, por ejemplo, aparecen los 2 ecuatorianos, Manuel Robalino y Héctor Egues, relacionados con una empresa petrolera venezolana que firmaba un convenio con PDVSA. El artículo también revela además la cercanía de algunos funcionarios del correísmo con el gobierno de Maduro y específicamente con el área petrolera. Por ejemplo, cuenta que Patricio Rivera y Fausto Herrera, ambos exministros de Finanzas del gobierno de Rafael Correa, son asesores de la ahora presidenta de Venezuela y que incluso tienen oficinas en PDVSA. La investigación establece además los nexos que Héctor Egues tuvo con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Rafael Correa, sobre todo con el ex canciller Ricardo Patiño, con quien incluso apareció en los famosos Pativideos, porque en ese momento era su asesor. Sobre este tema en particular solicitamos una entrevista al ahora asambleísta Patiño, pero no obtuvimos respuesta. Egues fue funcionario de gobierno durante más de una década y luego siguió vinculado con el socialismo del siglo XXI, aunque esta vez como empresario privado y desde otro país. La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, liderada por el oficialismo, inició una investigación sobre el financiamiento de las campañas del correísmo. El proceso responde a un pedido del Pleno para determinar si ingresaron fondos del régimen de Nicolás Maduro. La ampliación de esta noticia con Patricio Díaz. De la Asamblea Nacional. Persecución y acoso. Así considera el correísmo el inicio de la investigación del financiamiento de sus campañas políticas por parte de la Comisión de Transparencia, de mayoría oficialista. Este miércoles abocaron conocimiento de la disposición del Pleno para el inicio de ese proceso. El pedido incluye que se identifique si hubo recursos del régimen de Nicolás Maduro. La presidenta de la comisión, Diana Jácome, defendió el inicio de esta investigación. Porque si usted recibe un centavo, señores, tan solo un centavo del narcotráfico, del lavado, de la asociación ilícita, sea de quien sea, usted mañana tiene que responderle a través de favores, por supuesto, o de estructuras criminales que se meten en el sistema político. Y anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral remita los informes de gastos y reportes de campaña de la Revolución Ciudadana. La intención es verificar el origen, la legalidad y la trazabilidad de los recursos que utilizó esa organización política para los procesos electorales. Estos acosos. En el correísmo cuestionan las intenciones de la investigación, pero en especial el que se la priorice ante otros hechos que merecen, dicen, fiscalización. Instaurar una narrativa de la cual no estamos de acuerdo. Entonces, pero si quieren investigar, que investiguen. Más allá, que hay cosas más importantes en el país. Aquí justo en la comisión está el tema de los bonos. Ni la resolución del Pleno, ni la comisión definieron un plazo para presentar un informe. Venezuela. ¿Quién tiene el poder? El
El régimen chavista de Venezuela se desmarca de las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos. Niega la existencia del cártel de los Soles y asegura que en 2025 ejecutaron grandes capturas de drogas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, relató que otros embarques han sido confiscados en lo que va de 2026. Reporta Pedro Jiménez. El narcotráfico desde Venezuela y la participación de altos funcionarios civiles y militares en la estructura criminal denominada Cartel de los Soles tiene a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores esperando un juicio en Estados Unidos. En Caracas, mientras tanto, autoridades chavistas al frente de la administración, que ahora colaboran con el gobierno de Donald Trump en asuntos petroleros, aseguran que en materia de captura de drogas han sido más efectivos sin la ayuda de la DEA. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que en 2025 incautaron 70 toneladas y que en lo que va de 2026 otras 7. La mayoría es marihuana detectada en centenares de paquetes. Cabello reportó también que hay decenas de detenidos. Incluye funcionarios de la Fuerza Armada, funcionarios policiales, jueces, fiscales, alcaldes, personas que operaban y facilitaban la ruta del narcotráfico desde el Catatumbo colombiano. Cabello ha vuelto a negar la existencia de un cartel narco en Venezuela, pero la acusación de la Fiscalía estadounidense tiene cargos por narcotráfico contra Maduro. Y Estados Unidos desde septiembre mantiene ataques contra embarcaciones que supuestamente trasladan cocaína, no solo destruyendo estas lanchas, sino además dando muerte a sus tripulantes, unas 100 personas hasta ahora. La operación militar que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores es considerada una de las más complejas realizada por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en los últimos años. Nuestro canal aliado Noticias Caracol reconstruyó los hechos con una animación de los escenarios, movimientos y naves utilizadas. Una parte del contenido que veremos a continuación fue generado con el uso de la inteligencia artificial. Era la noche del ataque. Un dron RQ-170 Sentinel, que es de reconocimiento furtivo, sobrevoló Caracas hasta 15.000 metros de altura a las 10:46 de la noche del viernes 2 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dio la orden de ejecutar la operación Resolución Absoluta. Inmediatamente se desplegaron de al menos 20 bases militares y buques, 150 aeronaves, entre drones, helicópteros, aviones caza y de inteligencia, y se infiltraron por el Mar Caribe. No hubo ninguna respuesta de defensa aérea, por eso Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores seguían en el fuerte militar Tiuna sin saber que iban por ellos. Desconocían que desde hace meses estaban sitiados. Desde agosto de 2025, agentes de la CIA penetraron el círculo más íntimo del dictador hasta el punto de conocer al detalle cada uno de sus movimientos, y esa madrugada sabían que allí dormirían. 3 horas después de la orden de Trump, a las 2 de la madrugada y 1 minuto hora Caracas, comenzaron los bombardeos simultáneos en instalaciones estratégicas: la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, la base aérea El Libertador en Aragua, el aeropuerto de Higuerote y el complejo militar Tiuna. En ese momento entran a escena uno de los protagonistas, la Fuerza Delta del Ejército, una de las unidades élite del Pentágono encargada de ejecutar misiones secretas de alto riesgo. Llegaron en helicópteros Chinook, que volaron a 100 pies sobre el agua, unos 30 metros, para ingresar a Venezuela y evadir la detección del radar. Ingresaron al fuerte militar Tiuna, despejaron y aislaron el área para darle seguridad a la unidad terrestre que iba por los objetivos. El esquema de seguridad fue dado de baja, según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Maduro y Flores corrieron hacia el enorme búnker de hierro para refugiarse, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses antes de que alcanzaran siquiera a tocar la puerta de la fortificación. Todo estaba calculado. Era como si la Fuerza Delta ya hubiera estado antes allí, y fue algo parecido. Meses atrás ensayaron cientos de veces ese momento, desde una maqueta a escala real de la casa de seguridad, al punto en que pudieron realizar el asalto hasta con los ojos vendados, según reveló el Washington Post. Los tenían en su poder, iban a extraerlos, pero desde el aire los helicópteros estadounidenses fueron atacados a disparos y respondieron con artillería.
Un avión fue alcanzado por las ráfagas de fusil de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero mantuvo las condiciones óptimas para volar. Maduro y Flores se rindieron y sin poner ninguna resistencia fueron entregados al grupo encargado de la extracción y a las 3:30 de la madrugada aterrizaron en el helipuerto del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que se encontraba a unos 160 kilómetros de la costa de Venezuela. Horas después, los llevaron hasta la base militar de Guantánamo en Cuba, donde abordaron un avión Boeing 757 que los llevó hasta suelo estadounidense para responder ante la justicia, convirtiendo la operación Resolución Absoluta en una de las incursiones más audaces y sin precedentes en la historia militar estadounidense. Pese a que el Consejo Cantonal de la Libertad revocó la venta del terreno de 93 hectáreas, quedan interrogantes sin resolver, además de denuncias e investigaciones en proceso. Concejales señalaron que el caso debe seguir en indagación, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Dejando sin efecto Con un voto unánime del Consejo Cantonal de la Libertad, se revocó por completo la venta del terreno municipal de 93 hectáreas a nombre de Jenny Ramírez. Pero las interrogantes que rodean a la fallida transacción siguen ahí, y para los concejales que siempre se opusieron, deben esclarecerse. Con solamente una revocatoria no debe de quedar ahí. Y aquí ya existen denuncias. Existe un planteamiento hasta de la misma persona que consta en la resolución, que ella ha presentado que a ella prácticamente clonado sus documentos. El alcalde aún no responde cuál es la empresa a la que en un documento, supuestamente firmado por Jenny Ramírez, se pedía ceder la venta del terreno. Porque la duda queda, ¿quién presentó este documento? ¿Con quién se reunió el alcalde Francisco Tamariz? Además, la supuesta compradora no estuvo en la sesión del consejo. Atendemos una sesión de consejo en base a una solicitud, escuché yo, presentada por la señorita Jenny. Cuando la señorita Jenny denuncia en fiscalía suplantación de identidad, ¿estamos atendiendo la solicitud de Jenny o de quien suplanta la identidad de Jenny? No conocemos si fue ella quien Tarune mueve acá, es decir, si fue ella quien ideó el proyecto. Otro tema a resolver es si se mantendrá el valor de $2.94 que estipuló por mayoría el Consejo Cantonal al metro cuadrado en ese predio. Otro de los puntos que se cuestionó en la fallida adjudicación. Sé que todo va a salir aclarado en los próximos días, que las instituciones competentes hagan las investigaciones correspondientes. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial inició de oficio una investigación y faltan sus conclusiones. Además, el concejal Bruno Dedé, quien denunció la venta, envió a la UAFE una alerta sobre este caso y todavía no hay respuesta. En otras noticias, les contamos ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió a los miembros de la comisión encargada de seleccionar al nuevo fiscal general del Estado. Este proceso está retrasado desde abril del año 2024 tras la renuncia de Diana Salazar. Diego Puente cubrió la sesión y preparó el siguiente informe. Las 10 personas que están a cargo de designar al nuevo fiscal general fueron elegidas este miércoles. La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la resolución con los nombres de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. 5 provienen de la ciudadanía y organizaciones sociales. Son Wellington Andachi Trujillo, Cintia Hacho Tipán, Hugo Ludeña Eras, Zoila Echeverría Zambrano, Cristian Arpi Tapia. Los otros 5 son delegados de las funciones del Estado. Por la función de transparencia fue favorecida Pamela Teresa Garay Mateo. Por el legislativo, Daniel Caicedo de los Ríos. La delegada del presidente es María Belén Tocamena. De la función electoral, Tyron Michelle Valareso Eras. Y por la judicial, Natalia de Jesús Guarnizo Condolo. El presidente del CPCCS aseguró que la selección del nuevo titular de la Fiscalía durará 6 meses. En el nuevo reglamento hay medidas coercitivas, ya no sucede lo de antes, que pasaban años los concursos y no había medidas sancionatorias. Ahora tienen ellos 4 meses, si no han finalizado, el Pleno puede cesarlos con un informe motivado y esto enviado a la Contraloría General del Estado porque genera recursos y los suplentes tendrán 2 meses para finalizar este proceso. La comisión sesionará en el antiguo edificio del Consejo. La selección del fiscal debía producirse en abril del año pasado, cuando terminó el periodo de la fiscal Diana Salazar.
Asumió el cargo Wilson Toainga y luego fue reemplazado por Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura, encabezado por Mario Godoy. Mundo. Estados Unidos pone freno al procesamiento de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países. Alegan que muchos de esos nuevos residentes se vuelven una carga para el gobierno y abusan de beneficios públicos y asistencias sociales, quitándole recursos a los ciudadanos estadounidenses. La medida entra en vigencia el 21 de enero, es indefinida y afecta a países de América como Guatemala, Colombia, Brasil y Uruguay. Ecuador no está en la lista. El informe con Pedro Jiménez. Estados Unidos impone una nueva medida para el control migratorio, esta vez para quienes buscan establecerse legalmente en ese país, pero que terminan convirtiéndose en una carga para el Estado. En un posteo en la red social X explican, el Departamento de Estado suspenderá temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países cuyos migrantes reciben prestaciones sociales del pueblo estadounidense en proporciones inaceptables. La suspensión permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense. La medida entrará en vigencia el 21 de enero. Desde ese día, los consulados de las naciones seleccionadas dejarán de tramitar visas de inmigrantes. La mayoría son países de Asia, África y Europa Oriental. Hay también 11 islas y territorios en el Caribe. Y en América continental están Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Ecuador no consta en la lista. Ya en noviembre, el Departamento de Estado había instruido a funcionarios consulares de manera general a aplicar nuevas y exhaustivas normas de selección en virtud de la denominada disposición de carga pública de la Ley de Inmigración, por la cual pueden denegar visas a solicitantes que consideren que pueden terminar dependiendo de prestaciones sociales, considerando factores como la salud, la edad, finanzas o la posible necesidad de atención médica a largo plazo. El freno a las solicitudes de visas de inmigrantes no incluye a los procesos para visas de estudiantes o de turismo, por lo que no afecta a quienes piensan solicitar una para asistir al Mundial de Fútbol. La administración Trump no solo pone barreras a quienes quieren sacar su residencia en Estados Unidos. Su política anti-inmigrantes se agudiza en el interior del país con redadas cada vez más violentas y la suspensión del envío de fondos a ciudades y estados que protegen a los migrantes de la deportación. Agentes federales irrumpieron en esta casa de Minneapolis, Estados Unidos, en busca de un migrante indocumentado. Portando armas largas y sin orden de allanamiento, ingresaron a la vivienda y detuvieron a un hombre de 37 años, procedente de Liberia. Está claro que todo esto se trata de terrorismo e intimidación. El propósito es infundir miedo en la comunidad, dice este abogado de inmigración. La operación fue parte de la ofensiva contra los indocumentados que se ha intensificado en las últimas semanas. Las redadas han generado rechazo en las comunidades que se han organizado para intentar impedir las detenciones. Varios han sido arrestados por obstrucción a la justicia y una mujer murió por un disparo de un federal. La administración Trump ha dicho que la víctima era una alborotadora y que la gente actuó en defensa propia. Para los congresistas demócratas, las acciones son excesos y operaciones violentas. Y mañana presentarán una solicitud de juicio político contra la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Ha impuesto su régimen de terror en el área metropolitana de Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans, Charlotte y comunidades de norte a sur y este a oeste, dijo la representante de Illinois. Pero la ofensiva de Trump no se detiene y este miércoles arremetió contra las llamadas ciudades y estados santuario que evitan la deportación de migrantes. Dijo que desde el 1 de febrero dejará de enviarle fondos federales por proteger a delincuentes y fomentar el crimen. Venezuela liberó a 18 comunicadores como parte del proceso de excarcelación de presos políticos. Entre los liberados hay periodistas críticos del régimen, colaboradores de los partidos políticos opositores y reporteros gráficos que fueron capturados durante coberturas en la calle. La gobernante encargada, Delcy Rodríguez, dijo que cientos de personas serán liberadas para contribuir a la reconciliación y la paz en el país. Organizaciones de derechos humanos aseguran
aseguran que hasta el momento han salido de los centros de detención menos de 100 presos políticos de los más de 800 registrados. Organizaciones no gubernamentales denuncian una masacre contra los manifestantes en Irán. Más de 2.000 personas han muerto a manos del régimen, mientras el gobierno de Teherán llama a los líderes de Medio Oriente a disuadir al presidente Donald Trump de cualquier ataque. De lo contrario, afirma que lanzará misiles contra todas las bases estadounidenses en la región. La brutal represión del régimen iraní contra las manifestaciones está provocando una verdadera masacre. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, 2.571 personas han muerto a manos de la Guardia Revolucionaria, que está utilizando munición real. Pero se estima que la cifra podría ser incluso mayor, debido al apagón de comunicaciones y al difícil acceso a la información. También se habla de 17.000 detenidos y se presume que muchos podrían ser ejecutados. A pesar de ello, miles de personas continúan en las calles, arriesgando sus vidas para exigir el fin del régimen islámico. Tras el mensaje de Donald Trump dirigido a los manifestantes, en el que los llamó a seguir protestando porque, según dijo, la ayuda está en camino, el gobierno iraní advirtió a países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, que si Estados Unidos ataca, responderá golpeando todas las bases estadounidenses ubicadas en sus territorios. Washington ha suspendido todo contacto diplomático con Teherán y medios internacionales aseguran que el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lidera esfuerzos diplomáticos para persuadir a Trump de no emprender una agresión contra Teherán. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India y Australia han recomendado a sus ciudadanos salir de Irán con urgencia. El gobierno iraní organizó un funeral multitudinario en la Universidad de Teherán para miembros de las fuerzas de seguridad y civiles fallecidos durante las movilizaciones. Una tragedia ocurrió hoy en el noreste de Tailandia. Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento, provocando la muerte de 29 personas. Otras 64 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los restos. El tren, con 195 personas a bordo, fue golpeado por la grúa, se descarriló y luego se incendió. Medios locales informaron que este tenía 3 vagones, siendo los 2 últimos los más dañados. El ministro de Transporte ordenó una investigación para esclarecer las causas del accidente. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento y convocar elecciones generales anticipadas, según confirmó su partido. Las encuestas muestran que Takaichi mantiene altos niveles de aprobación, entre 60% y 70%, y busca aprovechar ese respaldo para llamar a elecciones y lograr una mayoría más clara en la Cámara Baja que le permita impulsar su agenda política, incluida la aplicación de medidas contra la inflación. Las elecciones podrían realizarse el 8 de febrero. Takaichi asumió en octubre como la primera mujer jefa de gobierno de Japón. En Brasil, un hombre sobrevivió 17 horas a la deriva en el mar, aferrado a la puerta de una refrigeradora. Equipos de rescate hallaron al náufrago en la costa del estado de Santa Catarina la mañana de este miércoles. Se trataba de un pescador de 37 que navegaba con su padre cuando la embarcación se hundió pasadas las 4 de la tarde de ayer. Él logró sujetarse a la refrigeradora y resistir durante toda la noche, pero las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del otro tripulante cerca de la embarcación. Una recreación del mundo de Harry Potter sorprendió a los habitantes de Berlín, en Alemania. Figuras oscuras, similares a los dementores de la popular saga, sobrevolaron la histórica iglesia memorial del Kaiser Guillermo. El show, realizado con drones, música, luces y niebla, duró 10 minutos y fue parte del lanzamiento de HBO Max en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein.
Volvemos a temas del país porque avanza el proyecto del primer puerto espacial de Ecuador previsto para el año 2030. Se trata de un hito histórico que va a potenciar la innovación, la economía y el desarrollo científico-tecnológico a nivel regional. Ana María Palacios entrevistó de hecho a Robert Ailón, líder de la iniciativa. Ecuador da un paso histórico hacia el espacio. Así se vería el primer puerto espacial del país, una instalación que albergará lanzamientos horizontales y verticales. El vertical, que se conoce, que es el despegue, cohete que despega y va hacia arriba, y horizontal. En el despegue horizontal es cuando tienes una pista de aviación y puede salir un avión y desde el aire lanzar un cohete para que vaya al espacio, o pueden regresar cápsulas del espacio para poder aterrizar. Entonces nosotros firmamos un acuerdo con la empresa Blackstar Orbital, que ellos están interesados en traer su dron espacial para poderlo aterrizar acá en Ecuador, porque ellos lo que ven es cómo traemos carga del espacio. Ecuador es un lugar idóneo para el desarrollo de actividades espaciales gracias a su posición geográfica privilegiada. Se facilita el tema del lanzamiento de cohetes, el tema de regreso de cápsulas del espacio, el tema de comunicaciones, el tema de entrenamiento o turismo espacial, donde los astronautas necesitan practicar, y también el tema de ciencia, la biodiversidad que es aquí es realmente algo increíble que facilita mucho. La empresa Blackstar Orbital se asoció con Levitan Space Industries de Ecuador. Ambas compañías han trabajado durante años en el fortalecimiento de esta oportunidad estratégica para desarrollar el primer puerto espacial del país. En el año 2023 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transporte para comenzar a trabajar en el marco regulatorio necesario para todos estos futuros vuelos comerciales. Adicionalmente, también se logró que Ecuador sea parte de los acuerdos Artemis con NASA. Entonces Ecuador ya está ahora en la agenda espacial internacional. Contempla una inversión de hasta $800 millones, nuevos empleos y potenciará la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. El Ejecutivo solicitó a la Corte Constitucional aclarar su sentencia que eliminó una causal para delegar actividades del sector eléctrico a empresas privadas. Especialistas coinciden en que se debe ampliar su fallo y evitar justamente que impacte otros ámbitos estratégicos. Veamos. El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, pidió a la Corte Constitucional aclarar y ampliar las razones por las que eliminó una de las causales para permitir la delegación de actividades en el sector eléctrico a la empresa privada. Herrería le pide aclare, por ejemplo, por qué el organismo considera que esta delegación no puede realizarse cuando sea necesario para satisfacer el interés público. Según dos constitucionalistas, la respuesta en este sentido de la Corte es importante, debido a que el dictamen que emitió puede influir más allá del sector eléctrico. No tiene incidencia solo en este caso en particular, sino en todas las delegaciones al sector privado. Alguien puede alegar, Corte Constitucional, usted ya declaró inconstitucional esto, hágalo también en esta otra ley especial de este otro sector estratégico. La Secretaría Jurídica le pide también aclarar a la Corte por qué se solicita delimitar criterios materiales, técnicos y hasta escenarios para la delegación privada, cuando su jurisprudencia previa no exigía aquello para los sectores estratégicos. El constitucionalista Javier Palacios considera que en ese punto hubo un error en el voto de la mayoría del organismo. No es que en la norma debe estar la excepcionalidad se producirá en estos ejemplos, caso 1, 2, 3, muy taxativo, porque eso sería impedir la correcta administración pública. Sin embargo, reconoce que la respuesta de la Corte permitirá al Ejecutivo perfeccionar un proyecto de ley que devuelva este tipo de delegación al sector privado, evitando una demanda de inconstitucionalidad. José Chalco considera que incluso el gobierno pudo evitar pedir esta aclaración y remitir directamente un proyecto de ley económico urgente para ganar tiempo. Yo creo que la Corte se excedió y en 30 días se podría tener la ley económica urgente con 77 votos. La Corte no tiene un plazo definido para responder y puede o no aclarar lo solicitado. Los indicadores positivos de crecimiento económico de 2025 podrían prolongarse este año, pero si el gobierno da prioridad a la disciplina fiscal. Dos analistas destacan como ventajas que en este periodo no electoral el Ejecutivo elimine la presión sobre bonos temporales y retire definitivamente las compensaciones al transporte luego de suprimir el subsidio al diésel. Adriana Bermeo con la explicación de las finanzas públicas.
Con el inicio de 2026, el presidente Daniel Noboa presentó en su cuenta de X indicadores positivos de su gestión. El gobierno se empeña en asegurar que el año pasado fue de logros económicos. ¿Pero es esta una visión real o una estrategia de propaganda? Los datos muestran que efectivamente en 2025 hubo más ingresos, pero no alcanzaron para cubrir los gastos que se incrementaron en 11%. El déficit fiscal llegó a $5.300 millones en diciembre pasado. Esos gastos crecieron en parte por bonos y compensaciones que se entregaron de forma temporal. Por ejemplo, la reelección presidencial vino de la mano de bonos por $560 millones. Eso no se va a repetir en este año. No está tomando acciones que sean populares. De hecho, está tomando acciones correctas. Las compensaciones a transportistas por la eliminación del subsidio del diésel sumaron $140 millones en 2025. Durarán 6, 8 y 12 meses, por lo que esos recursos podrían no necesitarse en su totalidad durante este año. Eso hace que también esa presión que hubo por el lado del gasto se reduzca en cierta manera para este año. Además que ya este año se va a sentir el beneficio de la focalización del subsidio al diésel, que son $1.100 millones adicionales. Sin subsidio y si no se renuevan las compensaciones a transportistas, la mira está en el precio de los pasajes y ante un eventual incremento la decisión final recaerá en los municipios y consejos cantonales. Los gobiernos descentralizados tendrán que hacerse cargo de manera más eficaz y eficiente de todo lo que tengan o deban de hacer. Los expertos coinciden en que 2026 podría consolidarse como un año de crecimiento económico, siempre y cuando se mantenga la disciplina fiscal y las finanzas públicas logren el equilibrio. La policía detuvo al presunto responsable del asesinato de un guardia de seguridad en Quito. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, generó conmoción en la capital por su nivel de violencia. Paul Romero actualiza la información sobre este caso. Uno de los sospechosos del asesinato de un guardia de seguridad el pasado 7 de enero en una cafetería en el sector El Batán Norte de Quito fue detenido este miércoles, según informó el ministro del Interior, John Reinberg, quien publicó una fotografía de la captura. Señaló que el implicado es de Venezuela y tiene antecedentes por robo. La policía, en coordinación con la Fiscalía, realizaron 2 allanamientos en el sector de El Calzado, en el sur de la capital, para la detención del sospechoso. En el operativo se incautaron un revólver presuntamente utilizado para el crimen, un reloj, 2 mochilas tipo delivery similares a los que utilizaron los implicados durante el asesinato y una motocicleta. Además, en los allanamientos se identificaron objetos que, según la policía, están vinculados a otros hechos delictivos que ocurrieron en distintos locales comerciales de la capital. El crimen del guardia de seguridad de 57 años conmocionó a la ciudad por la respuesta violenta de los delincuentes, que no dudaron en disparar cuando la víctima, usando un gas pimienta, intentó frenar el asalto. Según la policía, son 4 los implicados en el crimen que, vestidos como repartidores de delivery, huyeron en 2 motocicletas. El detenido fue trasladado a la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. Jornada violenta se vivió en Manabí entre este martes y miércoles, con al menos 9 asesinatos en 4 cantones. Y en Guayaquil, una niña murió atropellada y su madre fue llevada al hospital. Luis Alfredo Zúñiga informa que el siniestro generó protestas. Veamos. 2 cuerpos en estado de descomposición fueron encontrados en el sector Agua Blanca del cantón Puerto López, provincia de Manabí. Según versiones policiales, los restos fueron llevados al centro forense de Manta, donde se confirmó que se trataba de un barbero de nacionalidad colombiana y un comerciante venezolano, que fueron reportados como desaparecidos desde el 27 de diciembre. Sus cuerpos mostraban varios impactos de bala. Mientras en la vía Coliza, en el cantón Montecristi, se halló el cuerpo decapitado de un hombre, junto a varios panfletos con amenazas. Además, en Manta asesinaron con 10 disparos a un hombre que trabajaba en el arreglo de un techo. Otros hechos violentos se dieron en los cantones Sucre y Puerto Viejo, sumando al menos 9 muertes entre el martes y miércoles. La mañana de este miércoles, una niña de 7 años caminaba con su madre por el kilómetro 27 de la vía Daule, en el norte de Guayaquil, para dirigirse a la escuela. Nunca llegaron, porque según versiones de testigos, un camión que circulaba a exceso de velocidad las atropelló. Debido al impacto, la menor murió y la madre fue llevada al hospital con heridas graves.
Policías, bomberos y agentes de tránsito acudieron a la emergencia. Luego, moradores del sector Puente Lucía protestaron por 2 horas, bloqueando la vía con quema de llantas y obstaculizando el tráfico. Los habitantes aseguraron que los siniestros de tránsito en el sector son constantes. Estamos pidiendo ayuda porque ya no es la primera, son como algunos muertos que van aquí. Pese a la presencia de autoridades, varios ciudadanos irrumpieron en el camión que causó el siniestro y saquearon el producto que transportaba. Todas las disposiciones. Corte Nacional, con nuevo presidente. Mañana al mediodía será la presentación de las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, elegidas esta tarde por consenso luego de una incidentada sesión. Se trata del presidente encargado Marco Rodríguez y el subrogante Alejandro Arteaga. Pero vamos a ver ahora quién es el nuevo titular de la Corte Nacional. Marco Rodríguez Ruiz es un funcionario de carrera con 30 años en la función judicial. Además, es juez titular de la Sala Penal desde el año 2018, cuando ganó el concurso de la Corte Nacional como uno de los mejor puntuados. Antes había sido presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Ahora, entre las causas que él ha resuelto constan, por ejemplo, el caso Sobornos. Fue parte del tribunal que condenó al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. También sentenció a 21 implicados en el caso Metástasis, entre ellos su ex compañero Wilman Terán. Condenó además al ex contralor Carlos Polit por la trama de Odebrecht y a Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, entre otras causas de connotación nacional. Marco Rodríguez asumió hoy su despacho como presidente de la más alta Corte de Justicia Ordinaria de Ecuador. Después de jurar su cargo, dio su primer discurso. Vamos a escuchar. No podemos tampoco ignorar la crisis que no es de ahora, sino por la que atraviesa la función judicial desde hace largo tiempo atrás. Nuestro compromiso entonces, en conjunto con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que el principio de independencia judicial no sea una quimera. Mafias, tentáculos peligrosos. Seguimos informando sobre este tema porque la policía allanó 3 casas en Isla Mocolí, en San Borondón, 5 días después del asesinato de alias Marino. Merlin Ochoa explica que la trama ha generado desde el sicariato la semana anterior. Veamos. La muerte de alias Marino, cabecilla de los Lagartos, expuso una estructura bajo investigación. 5 días después del sicariato, el 12 de enero, se allanaron 3 casas que estaban vacías en la etapa La Península, en la isla Mocolí. Vecinos señalaron que eran frecuentadas por Byron Soria, asesinado en noviembre dentro de un Porsche, y su esposa Catherine Coronel, y que en una de ellas vivía alias Marino con su prometida Micaela Morales. Sin embargo, registros municipales confirmaron que Coronel y Soria tienen un inmueble en el proyecto Río. Alias Marino y Morales no constan como propietarios de viviendas en San Borondón. Solo el hermanastro de ella, Andrés Vélez Arcos, registra una vivienda en San Borondón Business Center. En los registros, ninguno de ellos figura con casas en Isla Mocolí. La hipótesis central, lavado de activos y origen ilícito de los bienes. 2 mujeres quedaron bajo radar financiero por vínculos con el entorno de los asesinados. Micaela Morales Arcos, de 31 años, figura como accionista y directiva en 2 compañías. Arcoval, dedicada a venta minorista de bienes no alimenticios. Y Blaque Ecuador S.A., de gestión de eventos. Cintia Land S.A., ex accionista, enfocada en asesoría jurídica y económica. No registra pago de impuesto a la renta desde el 2021. En 5 años pagó $1,400 por salida de divisas.
sin procesos judiciales ni contratos con el Estado. Catherine Coronel Polo, de 37 años, aparece como gerente general y accionista mayoritaria de The Gallery Net S.A., que se dedica a la fabricación de muebles y obras civiles con un capital de $141,000. Es ex accionista de Sorin International S.A., empresa en la que su esposo figuró como accionista mayoritario y gerente con un capital declarado de $1 millón. En 2024 pagó $24,000 de impuesto a la renta, en 2025 no registra pago y en 2 años canceló $3,800 por salida de divisas. Las autoridades deberán determinar si las casas y bienes son activos lícitos o fachadas y si la muerte de alias Marino marca el quiebre de una estructura económica que operaba bajo el lujo. Y en redes sociales circula una lista con nombres e imágenes de mujeres que llevan una vida lujosa, tildadas como las muñecas de la mafia. Esta polémica salpica a la asambleísta del movimiento oficialista ADN, Rosa Torres, quien figura en fotos con algunas de ellas. Fabiola Santana informa que la legisladora de la provincia de Los Ríos ya lo desmintió. Veamos. Tras el asesinato en Isla Mocolí del cabecilla de los lagartos, alias Marino, se viralizaron en redes sociales imágenes de mujeres influencers y de la farándula digital que ostentan lujos, viajes y fiestas en el extranjero. Algunas de ellas, las publicaciones las relacionan con supuestos miembros del crimen organizado y las llamaron las muñecas de la mafia. En el centro de la polémica está la asambleísta de gobierno Rosa Torres, pues aparece en videos y fotos con las señaladas en redes. Entre ellas Micaela Morales, prometida de Marino, y su círculo de amigas. Esto generó la reacción de la legisladora oficialista, quien negó conocerlas. Ahí no hubo ninguna concertación, es más, yo no conozco a las personas que están ahí. Si usted aparece con una foto, significa que esto está vinculado con la persona. Por supuesto que no. Para ella, la difusión de las imágenes responde a un ataque político. Exhorto a las personas, a todos estos trolls que definitivamente están pagados por el correísmo. Los exhorto y los conmino. Se lo digo dando la cara, que muestren evidencia. Tras negar a sus compañeras de fotos, las críticas incrementaron en redes. Hasta el momento no existe una investigación judicial que vincule a Rosa Torres con estructuras criminales, ni una que trate el supuesto caso de las muñecas de la mafia, que se mantiene como una expresión informal. La tuberculosis en las cárceles ha escalado de un problema penitenciario a una crisis nacional de salud pública, según expertos reunidos en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la UES de San Borondón. Proponen crear un sistema de geolocalización para poder rastrear y contener los casos que amenazan a las comunidades vecinas a estos presidios. Bessie Granja con el informe. Lo que se consideró un problema limitado a los centros de privación de libertad podría escalar hasta convertirse en una crisis de salud pública nacional. Así lo advirtió un panel de especialistas reunido en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, en San Borondón, donde se presentó una propuesta concreta para frenar el avance de la tuberculosis en las cárceles del país. Uno de los ejes centrales de este plan propone el uso de plataformas de geolocalización y vigilancia epidemiológica para identificar y monitorear casos positivos de tuberculosis. Solamente en Guayas estamos hablando de 33 privados de libertad, ¿verdad?, que ingresan diariamente y 33 que salen, ¿no? Y hay picos, a veces hay picos obviamente por otras situaciones de beneficios penitenciarios, etcétera, que pueden llevar picos a 45, 47 PPLs que salen diariamente, y si están enfermos, obviamente, en sus comunidades, en sus barrios, en sus viviendas, en su propia familia, van a transmitir esta enfermedad. Los integrantes de esta propuesta hicieron un llamado urgente al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI y al Ministerio de Salud para que articulen de inmediato una respuesta conjunta. Bueno, el rol del Ministerio de Salud es fundamental porque es el ente técnico encargado de implementar todos los lineamientos en lo que tiene que ver con diagnóstico, en lo que tiene que ver con identificación de casos y sobre todo con el tratamiento. Al evento no asistió ningún delegado de la cartera de salud. Xiomara Quintero, funcionaria del SNAI, afirmó que además de un policlínico en la penitenciaría del Litoral, se requiere de un espacio con mayor capacidad para atender la demanda de reos con tuberculosis.
En el foro también estuvieron representantes del área de salud del municipio de Guayaquil, quienes respaldaron la iniciativa y se comprometieron a movilizar sus recursos y personal en esta lucha. La vía Guaranda-Balsapamba-Babahoyo permanece totalmente cerrada debido a un deslizamiento en el cantón San Miguel, sector Cascada del Chofer. El lodo y las piedras cubren cerca de 50 metros de la calzada y según las autoridades, los trabajos de limpieza y rehabilitación podrían extenderse hasta este fin de semana. Un deslizamiento de gran magnitud mantiene completamente bloqueada la vía Guaranda-Balsapamba en la provincia de Bolívar. El deslave ocurrió en el kilómetro 58, en el sector Cascada del Chofer del cantón San Miguel. Son aproximadamente 50 metros de la vía cubiertos de grandes rocas y lodo que impiden el paso a agricultores que a diario se movilizan por esta carretera. Claro, es complicado porque, por ejemplo, queremos ir al trabajo a Balsapamba, no se puede, queremos Montalvo, no se puede porque no hay cómo movilizarse. Las precipitaciones y la neblina dificultan las labores de limpieza en la zona. Estimamos siquiera de 2 a 3 días porque trabajamos solamente hasta las 4 o 5 de la tarde por la neblina, entonces no se puede ver la montaña porque se está deslizando piedras, entonces mantenemos a salvo la maquinaria también porque es peligroso, como usted ve. El tiempo no ayuda y... Ante el cierre, varios conductores han optado por retornar a Guaranda y tomar otras rutas. Sin embargo, en el sector aún permanecen vehículos de carga pesada a la espera de la reapertura. Ya llegando ya casi a Montalvo. No queda más que regresarnos. Eso es lo que voy a hacer. Sí, voy a tener que irme como por Chimo, como me dijo el señor. Esta vía estatal es una de las principales de la Sierra Centro que conecta con la costa. Como rutas alternas, las autoridades recomiendan la vía San Miguel-El Torneado-Babahoyo para vehículos livianos y el trayecto Riobamba-Balvanera-Bucay para carga pesada. Un triple accidente de tránsito dejó un fallecido y 2 heridos. Esto en la Panamericana Norte E35 al ingreso del cantón Saquicilí, en La Tacunga. Un bus de transporte intercantonal, una volqueta y un taxi estuvieron involucrados en este siniestro. Según información preliminar, uno de los automotores no respetó la luz amarilla del semáforo. Hasta el lugar de la emergencia acudió personal del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga para poder atender lo ocurrido. Pues vaya a ser que me pidan ahí. La Corporación de Prácticos del Puerto de Guayaquil alerta sobre riesgos en la navegación. Este gremio, que concentra a los responsables de asistir la navegación de buques en zonas portuarias, asegura que parte de la señalización del canal de acceso no está operativa, por lo que piden atención estatal para evitar afectaciones al principal puerto del país, como nos cuenta María Gabriela Carpio. La falta de mantenimiento de la señalización marítima del canal de acceso al puerto de Guayaquil fue uno de los reclamos centrales del gremio de prácticos. En rueda de prensa aseguraron que trabajan en condiciones cada vez más complejas, ya que una parte importante de las boyas y balizas no está operativa a lo largo de esta ruta, por donde ingresan y salen cada año cerca de 1.500 buques de gran tamaño, que movilizan la mayor parte del comercio exterior del país. Hay un 35% de boyas que están fuera de servicio, y esto pone en riesgo a la navegación de las naves, tomando en cuenta que es un canal de larga travesía, que son casi como 60 millas. Pero, ¿qué hacen los prácticos y por qué su rol es importante? Son capitanes especializados que suben a los buques cuando estos llegan a la costa y los guían durante toda la maniobra de ingreso, navegación por el canal y atraque en el muelle. Por eso, desde ese rol, cuestionan la desatención estatal. Si no existiese en la cadena logística nuestra asistencia al servicio, el comercio exterior del Ecuador se paralizaría. Alejandro Chanava, experto en transporte marítimo y docente de la ESPOL, advierte que una señalización incompleta reduce la seguridad y la agilidad de la navegación, especialmente en un canal estrecho por donde circulan buques cada vez más grandes. Eso significa que yo debo mantener expedito el canal de navegación. Entonces el canal de navegación es aproximadamente 50 metros y las naves son mucho más grandes a veces. Hay que ver el tráfico marítimo, cómo lo vamos a manejar. Si tiene 2 barcos grandes con un calado mayor, usted puede tener problemas, se puede quedar embancado ahí un barco y eso va a ser un problema para todo el canal, es decir, para todo el puerto.
Agrega que la sedimentación y la falta del dragado adecuado reducen la profundidad del canal. Además de la señalización, este gremio planteó otros pedidos al Ministerio de Infraestructura y Transporte y a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, como la revisión de tarifas que no se actualizan desde hace 30 años y la extensión de edad para desempeñar esta. Continuamos con más noticias. El camarón, el maní, el banano y el chocolate ecuatorianos brillarán en manos de los chefs manavitas y también de Guayas, que van a viajar a la Feria Gastronómica Madrid Fusión. El encuentro gastronómico internacional será a finales de enero. Diana León nos cuenta más. Del 26 al 28 de enero, los sabores de la costa ecuatoriana buscarán cautivar a los asistentes a la Cumbre Gastronómica Internacional Madrid Fusión, que proyecta recibir un estimado de 30.000 asistentes. Se trata de un esfuerzo conjunto entre la Prefectura del Guayas y la de Manabí, quienes comparten el entusiasmo y los costos de la delegación de cocineros y autoridades que viajarán a España para esta feria. Una delegación de aproximadamente 10 chefs entre manavitas y guayasenses. Tenemos ya todo preparado, un menú de tradición y de innovación. Daniela Valverde y Juan Zarango son los chefs que representan la cocina del Guayas, mientras que Fanny Vergara y Valentina Álvarez serán las abanderadas por Manabí. Que según los expertos, los arqueólogos, antropólogos, es una cocina que tiene aproximadamente 8.000 años. Hemos ido heredando productos como el maní, el achote, la yuca, el pescado, los mariscos. Su menú incluirá unas 9 propuestas entre recetas de sal y de dulce que se servirán en forma de degustación. Entre ellos trufas, bombones, espumillas, sorbetes, helados con sabores del Guayas. Las autoridades de las provincias coinciden en que esta ventana gastronómica puede sumar positivamente a la imagen de Ecuador frente al mundo. Profesionales del sector culinario, chefs, investigadores, técnicos y empresarios se reúnen cada año en Madrid Fusión para compartir tendencias e innovación en la cocina contemporánea, con una influencia global. Y este miércoles, en las novedades del espectáculo, se reveló la lista de nominados de los premios Goya de España. En la categoría de Mejor Película Iberoamericana compiten cintas de Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Más información con Ana María Palacios. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? La película Los Domingos lidera las nominaciones a los premios Goya con 13 candidaturas, seguida por Sirat, que suma 11. Esta última, dirigida por Oliver Laxe, obtuvo el premio del jurado en la 78 edición del Festival de Cannes. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. En la categoría Mejor Película Iberoamericana compiten el filme argentino Belén de Dolores Fonsi. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. La producción chilena La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes. Yo estoy hablando con vos, po. Desde Brasil, Manas, de Mariana Brenand. Y por Colombia, Un poeta, de Simón Mesa Soto. No me ve a ella escribe poemas. Todos estos poemas son suyos. En la categoría Mejor Cortometraje Documental están nominados Disonancia, de Raquel La Rosa. La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel. ¿Y cuando te viste con el bebé en brazos? The Painter's Room, de María Colomer Canieles. La 40ª edición de los premios Goya se realizará el próximo 28 de febrero en Barcelona, España. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Amigos, mañana en Contacto Directo estará Pablo Encalada, penalista y catedrático, con el pedido de juristas ante la crisis de la justicia. Y también Daniel Lacalle, experto en economía y geopolítica, para analizar la amenaza de Donald Trump a Cuba, su siguiente blanco tras Venezuela. Les recordamos, amigos, que las noticias se actualizan minuto a minuto siempre en ecuavisa.com y Ecuavisa Play, además en nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.